Cuando yo enviudé, sentí de todo menos dolor. Yo creo que ese dolor lo sentí cuando me enteré que al papá de mis hijos le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Ahí sí fue una punzada a decir, no hay nada que hacer. Y eso me puso en una carrera por buscar y buscar y buscar muchas cosas. Entonces fue una confrontación y un conflicto todo el tiempo. Cuando él murió, lo que yo realmente sentí fue culpa, porque a pesar de que busqué tantas cosas para ayudarlo, ninguna funcionó. Y una amiga me había dicho, lo mejor que puedes hacer, amiga, es pedirle a Dios, ora para que se acabe el sufrimiento de él, que se acuerde de él. A mí me dio mucha rabia. Yo decía, ¿cómo es posible que alguien me está diciendo que acabe con el amor de mi vida? Porque así lo veía en ese momento. Que acabara con la vida del padre de mis hijos. Entonces no me cabía en la cabeza. Pero al ver cómo él se iba deteriorando poco a poco, su cuerpo, o sea, físicamente, llegó un punto en el que ya no podía moverse por sí solo. En ese momento yo lo pensé. Yo dije, Dios, acuérdate de él porque no quiero verlo sufrir más. Y fue en ese momento cuando más culpa sentí. Y claro, cuando ya viene el fallecimiento, llega como una reafirmación de algo que yo había pedido en algún momento. Entonces, más culpa, más que el dolor y el sufrimiento por su muerte, más culpa, como si hubiera sido culpa mía que eso hubiese pasado. Después de eso viene entonces una carrera maratónica, porque ya tenía que enfocarme en la supervivencia. ¿Cómo voy a mantener a mis dos hijitos pequeños que no tienen su papá y que me toca a mí mantenerlos? Y lo veía como un me toca. Entonces el duelo y el dolor, ¿para cuándo? No me podía ver débil ante ellos. Entonces me puse una coraza de dureza, de mamá fuerte que, o sea, por mi mente nunca pasó el que no iba a poder. Eso sí, tenía la convicción de que eran ellos o nada, mejor dicho, tenía que correr, tenía que luchar, tenía que trabajar y ellos eran mi motor. Ellos eran los que hacían que yo me levantara todos los días a trabajar, a cubrir deudas, a darles de comer, el estudio, absolutamente todo. Entonces, claro, esa coraza me funcionó en ese momento, me funcionó para poderlos sacar adelante. Lo que no me di cuenta es que ellos también se habían puesto una coraza y mucho tiempo después, cuando nos sentamos nosotros a hablar, ellos ya grandes, y me dice mi hijo, mami, es que yo quería protegerte, yo no quería que tú me vieras llorando por la muerte de mi papá porque tú te ibas a sentir mal. Y mi hija me dice, no, y yo quería cuidar a mi hermanito como si yo fuera el papá. Y yo les dije, no, y yo no quería que ustedes me vieran sufriendo porque tal vez se iban a sentir inseguros. Entonces todos empezamos a ocultar de una u otra manera lo que estábamos sintiendo, ese dolor. Y realmente nunca vivimos el duelo. Después de muchos años fue que vinimos a ver eso y a dejar que esa emoción, que ese sufrimiento, que esa tristeza, que todo aflorara, a no juzgarnos por eso, a darnos cuenta que eso estaba bien, que no teníamos por qué ser perfectos, que no teníamos por qué demostrar que lo estábamos haciendo bien, que todo el mundo nos tenía que ver fuertes, que una familia sin papá pues también podía funcionar. Pero eso no quería decir que teníamos que ser duros todo el tiempo, no. También esa tristeza, también el llorar, también el vernos débiles es válido y es parte del proceso. Lo que aprendimos después de mucho tiempo es a relacionarnos mejor con lo que nos había pasado, porque ya ese sentimiento de culpa fue descansando un poco, ya fuimos viendo el duelo de una manera diferente. Recuerdo mucho que cuando fui a decirle a mis hijos cuando estaban chiquis que su papá ya había muerto, yo en ese momento no vi como la muerte como un fin, como el fin de la vida, no, sino que les dije, ya ellos pues obviamente habíamos pasado 3 años con la enfermedad de él, cuidándolo, viviendo todo el proceso y como haciéndonos a la idea de que él iba a partir. Entonces lo que vimos en esa muerte, más que un perder algo, fue una transformación, fue una partida de él hacia el cielo
que fue como lo trabajamos con los niños, y decirle su papito cambió de traje. Ya no va a estar más en este mundo, entonces ya no necesita este cuerpo. Él trascendió y ahora está en el cielo como un angelito. Y de hecho cada uno lo expresó haciendo un dibujito con unas alitas. Dibujaron un angelito y se despidieron de su papá. Entonces eso fue muy lindo. Eso fue muy lindo, eso fue algo que transformó y que resignificó la idea también de muerte. Con todo esto surgió la idea de hacer este curso del taller del maestro, porque definitivamente me di cuenta que si uno no cambia su manera de ver las cosas, que si uno no está dispuesto a hacer ese cambio de mentalidad, pues va a ser muy difícil. Porque si me voy a seguir viendo como una víctima todo el tiempo, o si voy a estar escondida detrás de una coraza todo el tiempo, para no dejar salir lo que realmente siento porque me da miedo el que dirán, porque no quiero, o me comparo con otras personas y digo, pero este sí está mejor y en cambio yo, pobrecita, no. Si me quedo ahí, pues ahí me quedo. Con lo que yo me estoy identificando, de esa manera van a venir pensamientos y de esa manera voy a experimentar mi vida, de acuerdo con lo que yo piense. Con el taller del maestro, la intención es cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de ver las cosas, de relacionarte con lo que te ha pasado. Y ese clic se hizo en mi vida con 3 cosas básicas. Una, que fue reconocer cuál era mi verdadera esencia. 2, como reconocer cuál era también mi verdadero propósito. Entonces diríamos, estaba viviendo en una mentira. Yo creo que el 99% de las personas de este planeta vivimos en una mentira y nos cuesta reconocerlo. Nos cuesta creer que lo que hemos hecho es fabricar un personaje para quedar bien en todo lado y para esconder nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y una tercera cosa es saber que hay una guía divina a la que podemos acceder en cualquier momento, que no estamos solos viviendo en este mundo y menos cuando estamos en unos procesos tan fuertes como son la enfermedad, el duelo, la pérdida significativa de una persona, la crianza de unos hijos como mamás solteras, en donde muchas veces no sabemos qué hacer y tenemos acceso a esa guía. Pero estar convencidos, tener esa fe y esa certeza de que ahí está y podemos acceder a ella en el momento en el que lo queramos, hace la diferencia. Entonces te invito a que si quieres hacer la diferencia en tu vida, realmente empieza hoy con el taller del maestro. Sumérgete en estas enseñanzas y te darás cuenta que va a ser mucho más fácil relacionarte con todo aquello que te causa dolor.